Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes y poderles transmitir aquella palabra que hemos recibido de parte del Señor, que hemos preparado, que hemos estudiado, con el anhelo de poder ser de edificación para sus vidas. Entonces, pidámosle la orientación al Señor, porque solo a través de la inspiración de su Espíritu Santo, de la unción del Señor, esa palabra podrá llegar a sus corazones y aplicarla de una forma práctica, no solamente que nos enriquezca la mente con información bíblica o verdades preciosas, sino también tienen que ser prácticas para que ese acompañamiento sea de mucha construcción en nuestra vida cristiana. Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos esa orientación, esa dirección, esa inspiración. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que recibamos aquello que necesitamos oír. A los que están enfermos, cúralos. A los que están débiles, fortalécelos. A aquellos que están cansados, Señor, levanta el ánimo de cada uno de ellos. Danos nuevas fuerzas a aquellos que puedan estar un poco alejados. Aproxímalos, acércalos a ti, Señor, de tal manera que tu fuego los haga renacer, los haga resplandecer en tu presencia, Señor, y que las tinieblas de este mundo no prevalezcan y desaparezcan en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este día, en esta hora, vamos a compartir con ustedes otra parte del Salmo 29. Probablemente sea nuestra última, no lo sé. Hay mucho que compartir todavía, pero siempre esperando la dirección del Señor. En el Salmo 29 encontramos realmente muchas verdades preciosas y dijimos en nuestro mensaje pasado que el centro del Salmo 29 es la voz del Señor y que no existe ninguna diferencia entre el nombre y la voz, porque la voz de Dios, su palabra, expresa lo que Dios es en su nombre. Por eso es que encontramos en ese Salmo 29 18 veces mencionado el nombre del Señor y 7 veces mencionado la voz de Jehová o la voz del Señor. Porque esas 7 veces son 7 truenos que habla del poder del Señor y de su capacidad maravillosa que tiene para construir y precisamente para criar. Entonces, esa parte ahí nos corresponde ver en este día, en este periodo. Para comenzar, vamos a leer en el Salmo 29, verso 3, y vamos a leer juntos el verso 3 y el verso 4. Disculpe. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Ahí está hablando que se está oyendo la voz de Dios. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia o con poder. Voz de Jehová con gloria. O en otras versiones es traducido con voz de Jehová llena de majestad. Muy bien. Yo he estado regocijándome por esta palabra, porque ha venido a dar un camino de mayor excelencia en la vida de comunión con Dios en relación a la manifestación de su palabra. Su palabra, como dijimos, es su voz. Y esa voz es poderosa. Algunos estudiosos, comentaristas de ese Salmo 29,
creen que él fue escrito, como lo mencionamos al principio, que comenzamos a compartir, a enseñar de este salmo, que este fue uno de los primeros salmos escritos por David. Quiere decir que es uno de los más antiguos, escrito en el año 1000 o 1100 antes de Cristo. Es realmente antiguo. Y según creen ellos, él fue escrito por una experiencia que David tuvo, viendo la gloria de Dios en la manifestación de una gran tormenta. Vio relámpagos, vio truenos, y mejor dicho, oyó los truenos, y él experimentó el poder de Dios en los fenómenos de la naturaleza. Y eso impactó su vida. Y él vio a Dios manifestándose en esa parte creada, en esa parte de su obra. Y a pesar de que eso está dicho en un contexto físico, está hablando de cedro, está hablando del desierto, está hablando de los diluvios, está hablando de aguas, tiene sin duda una aplicación espiritual. Toda la escritura tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. Según lo que entendemos, una tormenta eléctrica normal, típica, o sea, no es una gran tormenta como probablemente la que vio David en aquella época y él se inspiró para escribir este salmo, libera alrededor de 10 millones de kilowatts por hora. 10 millones de kilowatts por hora de energía. Imagínense lo que hace una tormenta eléctrica. Y eso es equivalente a 20 kilotones de una cabeza nuclear. 20 kilotones. No tenemos ideas claras porque no somos físicos, pero sí tenemos idea en relación a la destrucción que eso puede causar. Solo para que nos formemos una idea de cuán poderosa es la voz de Dios. Desde el principio de la creación han habido relámpagos, la luz, y truenos, el sonido. Y sabemos que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Por eso es que siempre el relámpago, la luz, aparece primero. Y después oímos el trueno. Segundos después, debido a la velocidad, que son 340, algunos dicen 343 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, es Mach 1, inmediatamente oímos el trueno. Y eso es algo espectacular. Si alguien ha estado realmente en una tormenta, es algo que que infunde temor, que infunde miedo, que Dios es poderoso en las obras de la naturaleza. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en 1945, para el final de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica sobre Hiroshima, fue en el 1945, el día 6 de agosto, lanzó una bomba de uranio. Y esa bomba liberó una energía de 15 kilotones. Imagínense cuántas personas mató, miles de personas en Hiroshima. Y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, lanzó otra bomba, solo que esta fue de plutonio, y esa produjo 21 kilotones de liberación de energía. Fue algo poderoso. Estamos hablando de una bomba atómica que fue liberada para destruir. El Señor hace tormentas eléctricas con 20 kilotones de energía liberada, pero que no es para destruir, es para provocar un proceso que trae lluvia, que trae una tormenta, que puede sí destruir en determinados casos, pero que el propósito es crear un proceso en la naturaleza que es hasta cierto punto de beneficio para la tierra, para el globo y para nosotros también. Lo único que tenemos que hacer es como leemos en Job capítulo 37, que cuando Él derrama sus relámpagos y cuando Él da a conocer su voz poderosa a través de los truenos, el hombre debe esconderse. O sea, debe tener la sabiduría de estar en un lugar seguro, porque si no, cuando un relámpago cae sobre una superficie,
parece ser que hay más o menos unos 200 metros o más, que eso puede realmente tener o causar una gran energía liberada ahí. Entonces, cuando dice la voz del Señor es poderosa o la voz del Señor es con potencia, la voz de Dios con potencia, está dando no solamente este aspecto físico, este fenómeno natural que provoca los truenos, sino nos está dando otro significado y la palabra hebrea en potencia da a entender que esa palabra de poder de Dios posee la habilidad de hacer algo. La habilidad de hacer algo. Quiere decir que cuando la palabra de Dios es pronunciada, proclamada por Él, siempre va a producir algo. ¿Entiende? Va a haber un fruto de esa palabra poderosa. O en otras, podemos decir también que cuando esa palabra es pronunciada, ese poder es liberado, hay creación. Por eso es que en el libro de Génesis, capítulo 1, encontramos que 8 veces se menciona la frase, dice Dios, y después de que dice Dios hay una creación. Las aguas se dividen, la tierra seca se separa de las aguas, la hierba comienza a crecer, el sol y la luna comienzan a dar su luz, los animales del mar, de los océanos comienzan a producirse, todo a través de, dice Dios. Igual al hombre, cuando el hombre fue creado, dice Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tiene la habilidad de crear, la habilidad de hacer algo. O sea, podemos resumir esto que en la voz de Dios se manifiesta su autoridad, implica el poder, se manifiesta la existencia, o sea, la vida que viene a través de la pronunciación de su palabra. Cuando ahí está la palabra pronunciada, cuando Dios nos dice que en su palabra hay vida, es realmente eso. Nosotros cuando Él sopló, fue su espíritu, ¿verdad? El espíritu de vida, vino realmente vida al hombre, aquella imagen formada de barro que la Biblia nos lo presenta como la creación del hombre. Ahí hubo, su palabra vino y le dio vida a aquel hombre y a todo lo que existe en la faz de la tierra, a todo el universo lo vamos a ver a través del poder de su palabra. Y como vimos en nuestro mensaje anterior, pasado, la voz de Dios se manifiesta o se reveló a través del Hijo. El Hijo, por eso Él es llamado la palabra de Dios. Él es el verbo, el logos de Dios, porque la palabra se manifestó, como mencionamos. La voz de Dios es oída, mas la voz de Dios también fue vista y la voz de Dios también es sentida. Entonces hay aspectos maravillosos que se manifiestan a través de eso, como lo mencionamos claramente, como dice aquí, la voz de Jehová sobre las aguas truena, el Dios de gloria. Se está oyendo la voz. Pero luego dice, los hizo saltar como becerros. Que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es vista también moviéndose. Y la vamos a ver cómo es que también la voz de Dios se manifestó a través de las obras creadas. Toda la creación manifiesta o da a conocer o revela o cuenta el poder de su palabra. Pero también la voz de Dios es sentida. Cuando dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Temblar el desierto, pero también dice en el verso 9, voz de Jehová que desgaja las encinas. En la Biblia original dice ahí, voz de Jehová que hace parir las ciervas. O sea, ¿qué hay? Hay vida, se hace sentir, hay un sentimiento, como los propios discípulos camino a Emaús,
después de que Jesús les repartió el pan y desapareció cuando lo identificaron, entonces ellos mismos comentaron ahí en Lucas capítulo 24 diciendo, no ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba y nos abría las Escrituras. O sea, lo que estaba diciendo es que ellos sentían el fuego. La palabra de Dios también es sentida, ¿verdad? Por eso es que el propio Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro sentía, a pesar de que algunos lo estaban rechazando. Juan 6:66. ¿Verdad? Inmediatamente después el Señor les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Digo, no, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en su palabra se van a manifestar su autoridad, su poder, el poder de la existencia. Nosotros somos lo que somos por la palabra de Dios. Y también, hablando de la existencia, estamos hablando también de la vida y la sustentabilidad. Autoridad, existencia y vida y sustentabilidad. Porque esto va a ser lo último que vamos a ver en este día. Porque esta sustentabilidad es algo que hasta el día de hoy a cada uno de nosotros nos sustenta. Su palabra nos crió, nacimos por la palabra de Dios, como dice exactamente aquí en Juan, capítulo número 1. Dice, mas a todos, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, por obra humana, por generación, por engendramiento, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, cuando estamos hablando, nosotros fuimos engendrados, como Pedro dice, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y fue Él el que a través de su palabra, una persona nace a través de la palabra de Dios. Una persona nace de nuevo por la intervención, sí, del Espíritu Santo, del arrepentimiento y del Espíritu Santo. Hay una obra preciosa ahí que se ejecuta a través de oír la palabra de Dios. Porque Romanos 10, dice 17, que la voz, que la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay un efecto poderoso de vida. Pero después de la vida, después de que se libera el poder, viene la sustentabilidad. Y esa es la segunda parte. Pero la voz del Señor es poderosa porque su nombre, o mejor dicho, su sonido, el sonido de su voz es estrondoso o estrondosa. Aquí leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, en el versículo 16, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte. Así es como se manifestó el Señor primero. Obviamente primero son los relámpagos, la luz, ¿verdad? Después es el sonido, los truenos. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó y habló con Moisés y se reveló al pueblo de Dios a través de una voz tan poderosa, y lo hizo, vamos a ver, con un objetivo bien claro. Luego dice en el verso 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Era cuando Dios estaba respondiendo, era tan fuerte que el pueblo de Israel realmente tuvo miedo, pero mucho miedo. Tanto que leemos en el libro de Deuteronomio cuando Moisés está dándole los últimos consejos y recordándoles cosas importantes. Dice ahí en el capítulo número 5 de Deuteronomio, en el verso 24, y dijisteis, están recordando lo que había pasado unos 38 años atrás. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza.
y hemos oído su voz de en medio del fuego. También, aquí también habla en el Salmo 29. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Porque el propósito de Dios no es solo infundir temor para que no pequemos, sino también para darnos vida, no muerte. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Era el temor que ellos tenían, el temor de la carne. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Fíjense, ellos estaban, pero era el temor, el miedo. Pero la voz de Dios siempre va a traer vida. Vida para el espíritu, vida para la alma. Muerte para el hombre de pecado. Dice en el verso 26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Entonces hay aquí una manifestación clara de la voz del Señor. Y una de las cosas que Moisés les dijo a ellos es que Él se había manifestado con esa voz poderosa y con los truenos y relámpagos, no a través de una imagen, porque Él no quería que ellos estuvieran formándose imágenes de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces ellos tenían que aprender a oír su voz y ser guiados por su voz, esa voz poderosa que provoca que manifiesta autoridad y poder y debe provocar el temor del Señor en nuestros corazones. Hubo un tiempo en que los filisteos, ellos lucharon por mucho tiempo con los israelitas hasta el día de hoy. Hay una lucha constante contra Israel. Pero en los días de Samuel, los filisteos estaban atacando a Israel. Y dice la Escritura en primero de Samuel, primer libro de Samuel, en su capítulo número 7, verso número 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Cuando estaba sacrificando el holocausto, imagínense, en el momento más importante de nuestra adoración, de nuestra comunión con Dios, llegaron los enemigos para pelear contra Israel. Mas Jehová, esto es tremendo, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Hubo una manifestación fenomenal, un fenómeno, una tormenta tan grande, tan fuerte, ¿verdad? Como las plagas en Egipto, como el mar Bermejo, el mar rojo abriéndose, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los enemigos serán destruidos con el poder de la voz de Dios, pero sus hijos recibirán poder, recibirán la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Pero algo impresionante que encontramos aquí es que leemos que dice en el verso número 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor va a ayudarnos, sí, con grandes manifestaciones en contra de nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos y nuestros enemigos son principalmente los espíritus inmundos, ángeles caídos, las huestes del mal. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Y contra esos, cuando Dios habla y se da a conocer primero su luz, relámpago, y luego su trueno, el sonido estrondoso, ellos huyen, ¿verdad? Huyen, se intimidan y quieren volver a las tinieblas y huir completamente y rápidamente de la presencia del Señor. Mizpa quiere decir torre de vigía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestra torre de vigía. Él está vigilando nuestra vida y Él quiere protegernos. Y Él va a manifestar su palabra de autoridad para protegernos, pero también para defendernos y vencer
a nuestros enemigos. Él no solamente es nuestra torre de vigía, Mizpa, sino también es nuestra torre fuerte. Proverbios 18:10 dice que el nombre de Jehová es torre fuerte y a él correrán los justos. Entonces, nuestro Dios es alguien que siempre está en las alturas observando a los hijos de los hombres y protegiendo a su pueblo de aquellos que se acercan para hacerles el mal. Ahí es donde se ve la voz poderosa manifestándose para la gloria de su nombre. En Job, si quieren acompañar aquí, en Job capítulo 37, en el verso número 4, dice, después de ella brama el sonido, que se refiere al trueno, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz no los detiene. Hablando de la voz que se manifiesta y luego vienen también primero el relámpago, la luz y luego inmediatamente después de unos segundos los truenos, esa voz poderosa que cuando Job la oyó porque él quería oír la voz de Dios. Algo tremendo sucedió ahí. Porque dice, el Señor le dijo a Job cuando comenzó a hablar con él, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O truenas con voz como la suya? ¿O truenas con voz como la suya? Bueno, cuando Job comenzó a oír la voz de Dios, entonces se arrepintió y él le dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La voz de Dios es oída, pero también va a ser vista cuando se manifiesta a través del Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, permitamos que esa voz poderosa se manifieste en nuestras vidas, como leemos también en el Salmo 33, un salmo que va a darnos mayor entendimiento también en relación al poder de su voz. Dice en el verso número 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando habla de la palabra, está hablando también del efecto de la palabra, que es su obra. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es tan poderosa que es creadora. Trae a luz la existencia de cosas, ¿verdad? Como el Señor leemos en Romanos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, Él le trae a existencia las cosas. Dice en el verso 5, el ama de justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Luego leemos en el verso número 6, vamos a leer hasta el verso 9, por la palabra de Jehová, escuchen, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Fueron hechos los cielos. Entonces el producto de esa palabra poderosa, esa palabra con potencia, es, como mencionamos, la palabra en hebreo, es la capacidad de crear algo, la capacidad de hacer algo. Entonces cuando Él habla, siempre hay algo positivo, siempre hay algo creativo, siempre hay algo que va a transformar, siempre hay algo que nos va a traer vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el ejército de ellos. Está hablando de las estrellas, de los planetas, de todos los sistemas solares, de las galaxias, de las Vía Lácteas, de todo. Pero también está hablando de las estrellas, hablando de ángeles. Él creó por su palabra tanto las cosas físicas como las cosas invisibles que existen como ángeles, ¿verdad? Como nuestra alma, pero que es invisible, pero es real. Él la crió con el aliento de su boca. Y otra vez ahí, como mencionamos, en Adán, creado por el soplo de su boca, el aliento de su boca crea todas las cosas, pero es con la pronunciación de su voz. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Y luego dice algo tremendo aquí. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Escuchen, porque Él dijo y fue hecho. Miren, nosotros como hijos de Dios no tenemos esa capacidad en el sentido natural.
Pero en el sentido espiritual, sí, el Señor habla a través de nuestras bocas. Esa misma palabra que creó el universo es la misma palabra que puede crear cosas, o que puede traer la autoridad, o que puede dar auxilio, que puede dar cura, sanidad a nuestros hermanos o a otras personas que están necesitadas. Entonces esa palabra vale la pena que esté en nuestros labios, porque esa palabra es la misma hoy y siempre. Dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Se dan cuenta? Él es la existencia de todas las cosas vino a través de la pronunciación, disculpen, de su palabra. Pero luego leemos también aquí, en el verso número 9, ya leímos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Verso 11 era el que quería leer. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Fíjense qué precioso. Está hablando del consejo, va a permanecer para siempre. Primero porque el consejo del Señor es la propia palabra del Señor, y es como Dios es eterno, su palabra también es eterna y va a permanecer. Y este concepto necesitamos recordarlo cuando lleguemos al momento de hablar de la voz de Dios llena de majestad o majestuosa. La voz de Dios, que es, como dice aquí en el Salmo 29, con gloria, dice, ¿verdad? Esa manifestación de gloria de la voz de Dios es algo precioso, porque allí está hablando de la sustentabilidad que quiero resaltar nuevamente. Bueno, entonces, sus palabras tienen el poder activo y que asegura su cumplimiento. Cuando Él está hablando la verdad. Cuando Él está hablando, está manifestando fidelidad. Las cosas van a realizarse, como el ejemplo que tenemos en Lucas capítulo 7, verso 1 al 9, hablando de la experiencia del centurión que tenía a su siervo enfermo y le pidió al Señor, Señor, di una palabra y mi siervo será sano. Oiga, una palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Vean ustedes cómo él relaciona el hecho de tener autoridad y también tener una palabra que puede provocar algo. Entonces, di la palabra y mi siervo será sano. Yo no he hallado tanta fe en Israel, dijo el Señor, hablando de la fe de ese centurión, pero que está expresada a través del poder de la palabra, ¿verdad? No tenía ni siquiera por qué estar físicamente. Él se sentía tan indigno que no quería que entrara a su casa, pero la palabra era suficiente porque él reconocía que también Jesús estaba bajo la autoridad de su Padre y tenía en él toda la autoridad, porque Él es el verbo de Dios, o sea, la palabra viva de Dios. Bueno, entonces, ahora veamos cómo realmente esa palabra debe ser aplicada a nuestra vida y consideremos la otra parte donde dice, en el verso 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. O como dicen otras versiones, voz de Jehová con majestad. Voz de Jehová con majestad. Esa palabra majestad o gloria está hablando de una palabra llena de belleza, una palabra llena de dignidad, una palabra imponente, ¿sí? O sea, pareciera semejante, porque dice Jehová con potencia, voz de Jehová con potencia y luego voz de Jehová con gloria. Pero recuerden, esto aquí es algo esencial para entender que hay esa diferencia en el versículo número 4. Esta es la segunda vez que menciona la voz de Dios, voz de Jehová con potencia, y luego voz de Jehová con gloria es la tercera vez en las 7 que se mencionan en el Salmo 29. Y ahí se revela la obra de Dios, el fruto de la pronunciación de su palabra, de la pronunciación de su voz. Y para eso quiero expresarles con todo mi corazón y con toda humildad que lo que vamos a expresar en este momento, a pesar de que es conocido y que está en las Escrituras, es una de las cosas más hermosas
o de las cosas más sorprendentes sobre la voz del Señor. Las más hermosas y las más sorprendentes. La razón es porque Él tiene para nosotros no solamente la manifestación del poder de su palabra que trae vida, sino también el poder de su palabra que se mantiene, permanece, su consejo permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dada y ella va como la luz. No termina de navegar. La palabra de Dios es dada y continúa esa palabra. Y ahí está donde encontramos la voz de Jehová con gloria, o voz de Jehová llena de majestad. La majestad de Dios, ¿verdad? Es una voz, la voz de Dios es dada y pareciera que Él habló y luego hubo silencio. No, la voz de Dios sí habló, pero hubo una creación. Y escuche, en esa creación, en eso que fue creado, se mantiene su voz. Ahí se mantiene su voz. Se los voy a demostrar. Pero esto es una de las cosas más preciosas. Y en este aspecto, la voz de Dios se refiere, o está hablando específicamente, al sello que deja en la obra de la creación. Hablando del universo, hablando de la tierra, hablando de los animales y principalmente hablando del hombre, de la corona de su creación. El poder es dado y luego permanece. Su voz se mantiene constante y sustenta todas las cosas. Cuando estamos hablando también, disculpe, estoy un poco con tos. Si estamos hablando de la sustentabilidad, estamos hablando obviamente de la permanencia. Significa que desde que la voz poderosa de Dios es oída, esa voz estará visible. Oíme, la voz de Dios es oída, la voz de Dios es visible, pero la voz de Dios también es sentida. Esos tres aspectos de la voz de Dios están revelados aquí también en el Salmo 29. Pero esta segunda parte aquí de la sustentabilidad o de la permanencia o de lo que significa el sello de Dios, o como algunos científicos cristianos la han llamado, que es las digitales de Dios. Las digitales de Dios. Pero su palabra crió y con su mano, ¿verdad? Sustenta las cosas, pero dice su voz. Y les va a mostrar esto ahora aquí en un momentito. Entonces, ahí es donde encontramos la parte majestuosa, la parte gloriosa, la parte, digámoslo también así, esplendorosa de la voz de Dios. Vamos juntos al Salmo 19, uno de los salmos muy preciosos, donde leemos ahí del verso 1 al verso número 4. Leamos ahí. Los cielos, obra de Dios, cuentan, o también se puede decir, revelan o manifiestan la gloria de Dios. La naturaleza de Dios se manifiesta a través de la obra creada de los cielos, porque ellas se crearon por la palabra de Dios, pero están ahí, vean ustedes esto, están ahí, los cielos están ahí, la tierra está aquí, por la sustentabilidad de su palabra. Porque la voz de Dios fue dada, pero todo lo que fue creado es sustentado hasta el día de hoy. Y eso es la parte de la voz majestuosa de Dios. Espero explicarme. Y el firmamento, escuchen, anunciar es declarar. Anunciar es pronunciar, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, vean ustedes el verso número 2. Un día emite palabra a otro día. Emitir es dar un sonido. Quiere decir que en todo lo que Él crió, en cada día nosotros vamos a oír la voz de Dios. Porque la tierra no fue creada en el momento, la voz fue dada, pronunciada de la boca de los labios de Dios, todo fue creado y ahí se acabó todo. No, como ya les dije,
esa palabra continúa sustentando las cosas. Quiere decir que hasta el día de hoy, que estamos tal vez a muchos miles de años después de que Él creó el universo y creó la tierra, nosotros seguimos siendo sustentados por su palabra. Y aquí ya viene algo muy importante que quiero transmitirles de aquí a poco. Pero esa sustentabilidad, ese sello, esas huellas, esas digitales que están ahí, están anunciando, proclamando, revelando, ¿verdad?, la obra de Dios. Y dice ahí en el verso 2, y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿verdad? O sea, no únicamente en el proceso, ¿verdad?, de esa obra de Dios en la tierra, de darnos luz a través de la rotación, ¿verdad?, cuando el sol viene y nos da de ese lado, y luego la noche con las tinieblas, pero todo eso es obra de leyes, es obra de una sabiduría eterna, la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría hace que nosotros todavía vivamos. O sea, en otras palabras, nosotros existimos por la obra de Dios, por la palabra de Dios. Y todavía falta algo aquí tremendo. Dice, una noche a otra noche declara sabiduría. Oigan, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, dice. O sea, la palabra fue pronunciada, de ahí la obra fue hecha, pero ahora para los entendidos, todo lo que Dios crió, tanto de día como de noche, se oye su voz. Se oye su voz. Y todo puede decir, los animales, los pájaros, todos van a proclamar, los ríos, el mar, todo proclama la gloria de Dios. Todo dice, existimos y subsistimos. Hermanos amados, nosotros no estaríamos en pie. No hubiéramos nacido de nuevo. No fuéramos hijos de Dios si no fuera por su palabra. Y por otro lado, yo ya tengo 46, 47 años de ser cristiano. Y les digo la verdad, yo nací de nuevo por la obra de Dios, como cada uno de ustedes. Pero he sido sustentado, sostenido por esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra su consejo permanece para siempre. Por eso dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, porque ya fue dicha. Pero por toda la tierra salió su voz. O sea, todo lo creado es una manifestación de esa voz maravillosa. Encontramos también en el libro de Job, en el capítulo 37, Eliú ya está hablando aquí, ya no son los tres amigos de Job, sino es Eliú, que Dios comenzó a hablar a Job a través de un hombre, de Eliú, el más joven de todos. Y ahí, en el verso número 1, dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Está hablando ahí del trueno de su voz. Y es precioso como en una tormenta, ¿verdad?, lo primero que aparece es el relámpago. Y después de unos segundos, es espectacular. Pero todo eso es un ejemplo natural de cómo Él funciona con nosotros. Él nos da su luz primero, la luz de su palabra, y después truena con ese poder maravilloso que hace estremecer y saltar del lugar nuestro corazón. Y dice en el verso 2, oíd atentamente el estrépito de su voz, el estruendo que sale de su boca, ¿verdad? Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz, o sea, los relámpagos, hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Después de ella, de su palabra, que aquí está siendo figurada como el relámpago, la luz. Y luego el sonido del trueno. Dice, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Está hablando de los relámpagos. Todo es un fenómeno
que permanece hasta el día de hoy en la tierra como parte de ese proceso que el Señor tiene para la naturaleza y para el ser humano. Entonces, quiero definirles esta cuestión aquí. Cuando estamos hablando de su palabra, que es poderosa, palabra con potencia, la palabra de Dios es con potencia, pero luego dice, la voz de Jehová con gloria, llena de majestad. Eso es como decir que su palabra se mantiene constantemente siendo hablada a través de sus obras. Siendo hablada, no hay lenguaje ni palabras, pero esa palabra se mantiene siendo hablada a través de sus obras. Quiere decir que cualquier persona pudiera decir, oh, realmente Dios existe. ¿Por qué? Por esto, por esta creación, por el mar, por las montañas, por los árboles. Eso no se crió solo. Eso no se crió por una explosión, no se crió por amebas que comenzaron en un caldo primogénito. No, eso fue creación de la sabiduría de Dios, del poder de su palabra. Entonces, toda su obra es la parte visible de lo invisible de su voz. ¿Me explico? Y es una poderosa voz, pero la majestad de su voz, como dice aquí, la voz de Jehová con gloria, o la voz de Jehová llena de majestad, está realmente en la obra hecha. Dios habló, pero esa voz se mantiene constante en el universo, en la tierra y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voz del Señor es majestuosa. Quiero mostrarles algo aquí en Hebreos capítulo número 1. Vamos ahí juntos y ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 1. En el verso número 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O como mencionamos, el título del mensaje pasado, la voz de Dios es el Hijo, o el Hijo es la voz de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando están en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Cuando se oyó la voz de Dios, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es Él el que tiene la voz, es Él el que tiene la autoridad, es Él el que tiene el poder en sus labios. Escuchen aquí, verso número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Porque no solamente es el Hijo, sino porque Él mismo creó todas las cosas. Aquí dice. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Él es el creador. No fue una persona creada, no un ser creado. Él es el creador. Y por quien asimismo hizo el universo. Verso número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la voz de Dios, la voz del Señor con potencia, la voz del Señor con majestad, con gloria. Por eso es que Cristo es la palabra de Dios con poder, pero también la palabra de Dios con majestad. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de la esencia de su ser divino, y quien, escuche, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios crió todo, lo visible y lo invisible. La palabra de Dios nos dio vida espiritual, pero la palabra de Dios también nos sustenta. Por eso es que la voz de Dios es majestuosa, porque nos sostiene durante toda nuestra caminata. Nacimos de nuevo por su palabra, pero por su palabra estamos siendo sustentados. El propio universo es sustentado y todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Es tremendo.
Hay algo impresionante porque voy a darles dos ejemplos. Primero quiero leerles Jeremías 7:28. Después vamos a llegar al Salmo 119, pero vamos ahora a Jeremías 7:28. Ahí es una palabra tremenda. Dice aquí: les dirás por tanto, Jeremías el profeta hablando a Israel, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Cuando oímos la voz de Dios tenemos vida. Cuando oímos la voz de Dios tenemos fe. Cuando no la oímos es todo lo contrario, muerte e incredulidad. Dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Se pereció la verdad y de la boca de Dios fue cortada. Tremendo, ¿eh? Pero tal vez nosotros, leyendo esta versión del 60, no percibimos lo que está diciendo aquí. Pero la palabra verdad es emuná. La palabra hebrea es emuná y puede ser traducido como fe, puede ser traducido como fidelidad, pero puede ser traducido, y es más adecuado, como fe. Y el contexto lo apoya. Dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la fe. Fíjense, pereció la fe, que ya no oyeron la voz de Dios, y de la boca de Dios fue cortada. La boca de Dios es cortada, la fe y la verdad. Por eso estamos hablando de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pero en el Salmo 119, y verso número 116, 116, dice aquí este salmo, que es el mayor salmo de todos, más grande, más largo, mejor dicho, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Hermanos, nosotros necesitamos oír la voz de Dios, pero nunca olvidemos que es esa voz, si la oímos, que va a sustentarnos. Es la fe, como en el propio libro de Hebreos, también en el libro de Hebreos leemos que dice ahí, por la fe, verso número 3, 11, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios, por la misma palabra poderosa, es sustentado. Hermanos, si el universo es sustentado por la palabra de Dios, fue creado por ella y sustentado por ella, también nosotros nacemos y tenemos vida por oír la voz de Dios, pero también seremos sustentados. La sustentabilidad de nuestra vida física y espiritual está siempre en la palabra del Señor. Por eso es que aquí leemos, susténtame, en el Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Verso 17, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Entonces, la sustentabilidad es esencial y eso siempre se mantendrá a través de su voz. Quiere decir que cuando oigamos su voz, no solamente va a ser activa en aquel momento que la oigamos, sino esa palabra va a permanecer. Recuerden, su consejo permanece para siempre. Va a permanecer y va a sustentarnos aún en los más críticos momentos de nuestra vida. Quiero mencionarles solo dos rápidamente. Uno de ellos se sucedió en 1986, cuando yo estaba en los Estados Unidos y viajé allá sin mi familia. Estaba mi esposa y mis dos hijos estaban bien pequeños. Todavía no había nacido mi hija. Y me tuve que ir solo a los Estados Unidos. Y cuando llegué allá, me recibieron. Y primera noche que yo estaba allí, invitaron a un pastor de esa denominación donde yo estaba antes ministrando. Lo invitaron a que me diera la bienvenida y que me conociera. Y lo primero que me dijo fue, bienvenido
a la tumba de los predicadores. O sea, bienvenido a tu tumba, predicador. O sea, él no me animó. Él no llegó a decirme, hermano, bienvenido, que Dios te bendiga, que Dios te use, cualquier cosa que necesitas estoy a tu disposición, sino bienvenido a la tumba de los predicadores. ¡Wow! Esa palabra me dejó a mí inquieto y yo no entendía exactamente qué lo quería decir. Sabía que era un mundo de pecado, un mundo de tentaciones, y realmente hubo una situación terrible durante 6 meses que yo estuve en Los Ángeles solito, sin mi esposa, sin mi familia, que no aguantaba más. Y hubo un día que yo estaba orando de rodillas, buscando al Señor para pedirle su gracia y su fidelidad para permanecer en sus caminos. La tentación era mucha. Y entonces, orando y con lágrimas, yo le pedí al Señor que Él me sustentara. Y entonces en ese momento yo oí su voz audible que me dijo, Luis, yo he dado la orden que seas salvo. Oh, eso fue un alivio espectacular. Porque en aquel momento no fue una imaginación, cuando yo oí su voz, hasta mi nombre mencionó, dijo, Luis, yo he dado la orden que seas salvo. Me levantó el ánimo. Comencé a llorar de gratitud y me levanté de ahí con fuerza para no caer en la tentación. Y así Él me sostuvo. Y escuche, esa fue una palabra que Él me dijo desde 1986. ¿Verdad? Desde esa vez, esa palabra que fue pronunciada y me salvó y me dio fuerzas, esa palabra me ha sostenido durante toda esta peregrinación de 43 años de ministerio. No, el Señor Él impidió que mis enemigos tomaran control de mi vida. Él impidió que mi vida cayera en total pecado, en destrucción, y que me convirtiera en un predicador religioso sin vida. Él me dio vida y hasta el día de hoy me ha sustentado. Toda palabra que el Señor te da, te dará vida en el momento, pero te va a sustentar pero el resto de tus años. 40, 50 años que tengas, esa palabra te sustenta. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es con potencia. La voz de Dios es poderosa, pero la voz de Dios también ya está llena de gloria, de majestad. Significa de sustentabilidad. Te va a sostener. Y otro ejemplo, en otra de las ocasiones que he oído la voz del Señor, fue en 2021, en la época del COVID, cuando yo estaba en el hospital y yo sentí la muerte y vi la muerte ahí cerca y yo le dije, Señor, pues llévame, yo quiero estar contigo, quiero descansar, yo quiero irme contigo, Señor, ya no sin poder respirar más. Pero una palabra vino, la voz del Señor nuevamente, y Él me dijo, no morirás. No morirás. Y no significa que en ese momento yo inmediatamente quedé curado, no. Significa que en ese momento vino la fe y la fortaleza para continuar soportando aquel momento difícil. Aún me faltaban muchos días para estar ahí, en el hospital, para salir de ahí débil, todavía respirando con dificultad, pero salí de ahí sabiendo que el Señor, su plan no era que yo muriera. Eso fue en 2021, estamos ya a 2025, 4 años después, y esa palabra sigue sustentándome. No significa, entiendan, como algunos entendieron de Juan, cuando el Señor dijo, y él, ¿qué si yo quiero que él quede hasta que yo regrese? Algunos piensan que Juan nunca iba a morir. No, él no estaba diciendo eso, ¿verdad? No fue ese mensaje que él manifestó. Juan, el apóstol, murió y él sí vio la venida del Señor a través de la revelación del Apocalipsis. Pero después de esto, él murió. Fue uno de los ancianos, fue uno de los apóstoles que murió más anciano y que tuvo una vida bien larga, eso sí. Pero yo no iba a morir en aquel momento. Yo voy a morir definitivamente. En qué momento solo Dios lo sabe, pero esa palabra me sostuvo y me ha sostenido hasta el día
de hoy. Entonces, esas dos cosas quiero dejarles: el poder de la palabra para crear, el poder de la palabra para darnos vida, el poder de la palabra para traer a existencia las cosas que no son, y el poder y la gloria de la palabra, de la voz de Dios, que nos sustenta durante toda nuestra caminata, ¿verdad? Es una palabra que nos sostiene, que está ahí para ser una cama, ¿verdad? O una alfombra que va dándonos el piso que necesitamos para soportar las tormentas que cada uno de nosotros enfrentamos. Así es que espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Nosotros necesitamos humillarnos para oír la voz del Señor, la voz divinal, para que la fe se produzca y también permanezcamos con esa palabra, ¿eh? Porque la Biblia claramente dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es definitivo, una de las revelaciones más preciosas, más extraordinarias y hermosas de la palabra de Dios. Padre amado, habla a los corazones de mis hermanos. Espero que tú hayas hablado, que aquellos que han estado pasando por momentos difíciles o están en esos momentos, habla a sus corazones para darles esperanza, para darles fe, pero sobre todo también, Señor, para mostrarles que tú quieres sustentar sus vidas el resto de los años de su peregrinación, porque cada uno tenemos una peregrinación distinta y de diferentes años, un periodo distinto de años. Señor, en el nombre de Jesús, manifiéstate a sus vidas, dale, Señor, esa fuerza que necesitan y la alegría de, como dijo el salmista, que tu palabra me sustente, Señor. Susténtame con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo sustente a cada uno de ustedes y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Amén.